Hola a todos, qué gusto tenerlos por aquí en este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es súper necesario. Vamos a desmenuzar el material de nuestra fuente para entender cómo funciona esto del discernimiento espiritual, pero, y esto es clave, sin caer en el miedo ni en la paranoia. Va a ser un recorrido interesantísimo desde lo que pasa en nuestra propia cabeza hasta cómo operan las comunidades enteras. ¡Empecemos! Y esto nos lleva a la gran pregunta del millón. ¿Cómo podemos realmente distinguir esa guía divina sin depender del miedo o de que alguien más nos controle? Porque, seamos sinceros, da muchísima ansiedad cuando nos damos cuenta de que ya no podemos depender de las reglas que nos daban de niños. Cuando somos chicos es súper fácil, ¿no? Alguien más nos dice qué hacer y qué pensar. Pero crecer implica armar nuestra propia brújula interna y soltar esas voces externas, bueno, da un poco de vértigo. Bueno, la ruta de hoy es súper directa. Punto 1. El desafío de la autonomía. Punto 2. Los principios de discernimiento personal. Punto 3. La evaluación de las comunidades espirituales. Y 4. Cerramos con sistemas versus el reino. Vamos de lo micro a lo macro. Arrancamos entonces con la primera parte, el desafío de la autonomía. Como veníamos diciendo, hay una tensión gigantesca que todos enfrentamos cuando nos damos cuenta de que ya no podemos buscar a esas figuras de autoridad de la infancia para que nos resuelvan la vida o nos digan que está bien o que está mal. Y ojo con esto, porque el material nos advierte que, sin un buen marco de referencia, es facilísimo irnos a dos extremos súper peligrosos. De un lado, desconfiar de absolutamente todos nuestros sentimientos, lo que literalmente nos lleva a una parálisis de vida. O, por el otro extremo, confiar a ciegas en cada emoción que sentimos, lo cual nos vuelve inestables. Vamos que terminamos como barquitos empujados por las olas para todos lados. Por eso necesitamos urgentemente una forma confiable de discernir. Lo que nos lleva directo a la sección número 2, los principios de discernimiento personal. Aquí es donde la fuente nos da la solución. Y me encanta esto porque no es una fórmula abstracta, es un marco súper práctico, de 3 partes que se basa completamente en el carácter de Jesús en la práctica, dejando por fuera toda esa paranoia religiosa. Entonces, el meollo del asunto se resume en estas 3 preguntas. Es un filtro interno infalible. 1. ¿Se parece a Jesús? 2. ¿Produce vida o produce control? Y 3. ¿Libera o esclaviza? Fíjense muy bien en esto porque vamos a ver exactamente cómo aplicar estas preguntas en el día a día. Para entender el primer punto, imagínense que a alguien les falla terriblemente. En nuestra cabeza pueden sonar 2 voces. La voz de la venganza, que lo único que quiere es exponer a la otra persona, herirla y ganar la discusión a toda costa. Suena lógica, pero es puro orgullo. Y del otro lado, la voz de la restauración. Esta voz no es ingenua, pone límites muy firmes, pero lo hace sin humillar ni destruir a nadie. Se mueve 100% por amor. La guía genuina, según nuestro material, siempre suena como esta segunda voz. Ahora, pasemos a la segunda pregunta del filtro analizando esta frase. Si no haces esto, vas a arruinar tu vida. ¡Puf! Imagínense escuchar eso en sus cabezas antes de tomar una decisión importante. Así es exactamente como suena una voz interna basada en el miedo y el control. Nos asfixia, nos llena de ansiedad y de pánico a equivocarnos. Y la verdadera guía, para que quede súper claro, jamás funciona aterrorizando a las personas. Por el contrario, escuchen cómo suena la voz que realmente produce vida. Puedes dar este paso y confiar. No se trata de hacerlo perfecto, sino de caminar juntos. ¡Qué giro de 180 grados! Esta voz nos da una paz profunda, nos da la libertad de elegir y nos hace sentir seguros, incluso en medio de la tensión de elegir un camino. Nos empuja hacia adelante en lugar de aplastarnos con exigencias. Y esto nos ilustra de manera brillante el tercer principio. La fuente usa una analogía sobre las relaciones de pareja que da justo en el blanco. Una relación que esclaviza exige pruebas a cada rato. Quiere saber la ubicación exacta de la otra persona y crea una dependencia emocional tóxica. En cambio, una relación que libera confía plenamente, da el espacio para que la otra persona sea ella misma y le brinda seguridad. Si esa vocecita interna fomenta inseguridad y dependencia, alerta roja. Es control puro, no es una guía sana. Bien, demos un salto a la sección 3, la evaluación de las comunidades espirituales.
Vamos a llevar estos mismos principios al plano macro, porque la lógica aquí es aplastante. La guía divina no va a cambiar de personalidad y volverse un dictador cuando decide hablarle a un grupo entero de personas. El material nos cuenta una anécdota bastante fuerte sobre un líder de estudio bíblico súper carismático que, poco a poco, empezó a ser idolatrado y terminó creando una dinámica de manipulación terrible. La gran lección de esta historia es que la manipulación comunitaria extrema nunca empieza de golpe. Empieza, como todo, con pequeños detallitos que decidimos ignorar y con una influencia desmedida que nadie frena a tiempo. Para evitar precisamente caer en esos huecos, se nos proponen estos 3 filtros macro para evaluar cualquier comunidad. 1. ¿Se manifiestan relaciones realmente sanas? 2. ¿Se motiva la vida en lugar de tener un control asfixiante? Y 3. ¿Se promueve la libertad o la esclavitud? Como decíamos hace un momento, lo divino no puede ser compasivo en lo íntimo y autoritario en lo público. Miren esta tabla porque es súper práctica para ver el primer filtro en acción. Si alguien comete un error, una comunidad sana busca restaurarlo, mientras que una insana lo expone públicamente. Si surgen dudas, el entorno sano acompaña el proceso. El tóxico manda callar a la persona. Y ante diferencias de pensamiento, uno responde con amor y el otro simplemente te pone una etiqueta y te aísla. Así de fácil podemos tomarle el pulso a la salud de un grupo. Lo que nos lleva al segundo filtro, que se plantea con una pregunta súper incómoda. En esta comunidad específica, ¿se vale hacer preguntas y cometer errores? ¿O todos tienen que repetir lo mismo como loros y fingir que son perfectos? Si las personas sienten terror de pensar por sí mismas o de equivocarse por miedo a ser rechazadas, ahí hay miedo. Y la regla de oro es esta. Donde hay miedo, lo que gobierna es el control humano. Aquí desmenuzamos el tercer filtro. Contrastamos el fomento a la libertad con lo que el texto llama, sin rodeos, esclavitud espiritual. Las comunidades saludables empoderan a la gente, forman nuevos líderes y promueven un crecimiento real y autónomo. Por el otro lado, un sistema esclavizante necesita seguidores ciegos, te hace depender al 100% del líder y prácticamente exige que borres tu propia identidad para poder encajar. Y llegamos a lo que el material considera la prueba de fuego absoluta. Si alguien decide abandonar el grupo o la comunidad, puede irse en total paz o se le hace sentir inmensamente culpable. Destacamos mucho esto porque usar la culpa para retener a alguien o hacerles creer que alejarse del grupo es lo mismo que alejarse de Dios es una bandera roja gigantesca. Eso, amigos, es la marca registrada del control. Ya con todo este panorama, aterrizamos en nuestra cuarta y última sección. Sistemas versus el reino. Aquí vamos a unir todas las piezas del rompecabezas y plantear el gran reto que existe hoy en día para líderes y para quienes buscan un espacio genuino. A ver, esta es la encrucijada que enfrentan los líderes modernos. La primera opción es defender un sistema. Básicamente es mantener la inercia, proteger a capa y espada una estructura que en el fondo es súper frágil, y cuidar que la maquinaria siga dando vueltas aunque por dentro ya no tenga vida. La segunda opción es reflejar el reino. Esto implica comprometerse en serio a transformar vidas y dejar que ese carácter divino respire de forma genuina, incluso si eso significa tener que cambiar la manera tradicional de hacer las casas. Para cerrar este análisis de hoy, queremos dejarles esta pregunta que da muchísimo para pensar. Si alguien tiene que silenciar su propia voz interna, callar lo que sabe que es correcto y negociar su paz mental simplemente para poder pertenecer a un lugar, ¿está realmente viviendo en el reino? ¿O solo está sobreviviendo en un sistema diseñado por humanos? La gran conclusión que nos llevamos es que la verdadera guía, ya sea a nivel personal o dentro de una enorme comunidad, siempre, pero siempre, debe promover la vida y fomentar nuestra libertad. Esperamos de verdad que estas herramientas les sirvan para evaluar sus propios espacios. Nos escuchamos en el próximo análisis.